Así que diciendo esto, comenzamos. En lugar de comenzar con las razones, fuiste directo a la propuesta de matrimonio. Cualquier mujer se quedaría sin palabras. Apuesto a que Rose está malinterpretando todo ahora. Entonces tengo que ir a disculparme y explicarle todo. Primero dale algo de tiempo a Rose, no la persigas ahora. En cuanto al matrimonio, creo que debes pensar detenidamente en las razones y prepararte. Rose no aceptará el matrimonio tan fácilmente, incluso si es solamente un plan. Exactamente, si Dean le hubiera dicho a Rose que el matrimonio era solo un plan para engañar a la familia, distraerlos y atraer la atención hacia sí misma, Rose ciertamente se habría opuesto con todas sus fuerzas. Ella no aceptaría algo tan arriesgado. Y era bastante complicado como para que Rose no supiera que la noche anterior Dean se había arriesgado para reunir pruebas contra Wazoo. Aún sin saberlo, Rose permaneció despierta esperando ansiosamente su regreso. Dean no podía dejar que Rose supiera la verdad y se preocupara aún más. Rose, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo estás aquí? Rose, ¿estás huyendo de alguien? Parece que tienes mucha prisa. Ven aquí, sígueme un momento. Rose agarró la muñeca de su compañera, llevándola a una conversación más privada. Después de escapar de Dean y entrar a la casa, se sintió grosera por haber ignorado los saludos de Guayo. Sin embargo, era una emergencia. Necesitaba un momento para recomponerse. De lo contrario, si Dean viniera tras ella para seguir hablando sobre el matrimonio, seguramente perdería la compostura y se pondría aún más nerviosa. Ayúdame a pensar, ¿qué debo hacer ahora? ¿Qué pasó, Rose? ¿Por qué ese aire de misterio? Justo ahora cuando Dean me llevó a la granja, ella... ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema? No, no tiene nada que ver con Wazoo, pero esta situación me ha dejado sin saber qué hacer. Con un rostro hermoso marcado por la confusión y la ansiedad, Rose suspiró profundamente. Su corazón todavía latía aceleradamente por el nerviosismo. La repentina propuesta de matrimonio de Dean la tomó completamente desprevenida, como si estuviera sugiriendo casualmente una comida. Ella había dicho eso con una expresión tan seria que no podía descifrar sus emociones, mientras su propio corazón estaba lleno de preguntas. Dean me pidió que me casara con ella. ¿Ves? En cuanto te lo dije, hasta tú te quedaste sin palabras. No es que me haya quedado sin palabras, Rose. Simplemente estoy conteniendo mis gritos de emoción. ¿Qué? Ahora que lo pienso, ¿quién habría pensado que Dean, con toda esa seriedad, sería tan romántica? Apenas ha vuelto y ella ya te está pidiendo que te cases con ella. La reacción entusiasta de su compañera superó por completo las expectativas de Rose. Para devolverla a la realidad, Rose le dio una ligera palmada en la frente a su amiga. Necesito una opinión práctica, no alguien que fantasee con escenarios que parecen imposibles. Deja de soñar, te pido un consejo. No te cuento una historia para que imagines cosas. No puedo evitarlo con Rose. Mira, el primer día Pidin te protegió, luego te cuidó en la granja, ahora te llevó a un lugar seguro e incluso te propuso matrimonio. Si fuera yo aceptaría sin pensarlo dos veces. Eso sería demasiado apresurado. ¿Por qué? Si es alguien bueno que nos pueda proteger, no veo ningún problema. Pero yo no soy tú. Además, ¿cómo podría casarme con Dean si ni siquiera nos amamos? ¿Cómo esperas que me case con alguien sin amor? Mira a las parejas de antaño, Rose. Se casaron y el amor llegó con el tiempo. Oh, yo soy moderna. Está bien, pero incluso para alguien tan moderno como tú, ¿no crees que Dean es una persona a la que es fácil agradar? Tiene una forma de ser que hace que cualquiera que la rodee quiera abrirle su corazón. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.